para que puedan madurar en su fecundidad, un labor misionero. Sigue él siendo una persona llena del entusiasmo, del Espíritu Santo, del celo, a pesar de sus muchos años de predicación y de su ya no tan poca edad. Siempre es una alegría escucharle y contagiarse de su valentía y de su fuerza misionera. Ahora en este momento acogemos con gratitud lo que hoy nos va a compartir. Adelante, Pepe. Todos los predicadores, cuando tenemos nuestro tema, decimos que es muy importante. Incluso a veces hasta exageramos diciendo que es el más importante de todos. Yo no lo voy a decir. Mejor te lo voy a preguntar. ¿Cuál tema de este programa de formación integral es más importante que el que vamos a tratar el día de hoy? La obra maestra del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Porque sin la ruaj de Dios solo hay pensamiento, pero no hay palabra. Así pues, nos vamos a centrar el día de hoy en la palabra de Dios que está concentrada en las Sagradas Escrituras. Y te voy a contar una historia. Esteban era un joven muy rico que estudiaba Derecho. Cuando estaba por terminar su carrera, su papá le preguntó: «Hijo, ¿qué quieres de regalo?». El joven dijo: «Papá, yo quiero ese Ferrari deportivo rojo que veo todos los días cuando voy a la universidad». El padre asintió, pasó el tiempo, llegó el día de la graduación y Esteban estaba feliz sabiendo que estaba a punto de recibir aquel regalo que tanto había soñado. Su padre llegó para felicitarlo con una caja muy modesta de madera y se la entregó. Esteban estaba sorprendido. «Si yo pedí un carro y me da una caja de madera». Abrió la caja de madera y había un libro. Estaba totalmente desconcertado Esteban y dijo: «¿Qué pasa?». El libro era la Biblia, que tenía el nombre de Esteban con letras de oro y la fecha de su graduación. Esteban estaba defraudado. «¿Cómo tú, papá, siendo tan rico, en el día más importante de mi vida, solo me das una Biblia? No eres justo, eres muy avaro, me voy de la casa, no quiero nada contigo». Y Esteban huyó de la casa. Pasó el tiempo, pasaron los años y él nunca regresó. Hasta el día que le avisaron que su papá estaba moribundo. Entonces volvió a la casa y arreglando los papeles vio aquella caja que él había despreciado muchos años antes. La abrió y encontró la Biblia. Y la abrió y encontró aquella frase que dice: «Pon tus delicias en el Señor y Él colmará todos tus deseos». Pon tus delicias en el Señor y Él colmará todos tus deseos. En ese momento cayeron de la Biblia unas llaves. Eran las llaves del Ferrari que estaban dentro de la Biblia. ¿Ya sacaste la conclusión? Dentro de la Biblia está aquello que tú más anhelas, sueñas, necesitas, precisas. Allí están las llaves del Ferrari. Vamos pues a entrar en este tema apasionante. Y lo primero que te quiero yo compartir es que la obra maestra del Espíritu Santo son las Sagradas Escrituras. Porque allí está contenida la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, que es espíritu y que es vida, y que se identifica con una persona, con Jesús, que es la palabra hecha carne. Así pues, vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos dos fuentes que son los acontecimientos salvíficos y las palabras generalmente de los profetas. A veces los acontecimientos explican las palabras, a veces las palabras explican los acontecimientos. Hay un reflujo entre los dos, pero ambos con el tiempo se van a ir catalizando en las Sagradas Escrituras. En el Nuevo Testamento pasa algo semejante. Todo comienza con Jesús, el gran predicador,
que envía a sus discípulos, que van a predicar a Jesús, y después en el tiempo oportuno se va a consignar ese mensaje en el Nuevo Testamento. Así pues, el Nuevo Testamento va a ser un mosaico maravilloso de unidad y variedad. Vamos a comenzar con este rico mensaje de la palabra de Dios que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras, en este mosaico. Primero, la palabra de Dios se gestó en un periodo muy largo, más o menos 1100 años, desde el año 1000 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Segundo, el leitmotiv que se dice, o sea, el mensaje central de la Escritura es uno: la historia de nuestra salvación, que se va desarrollando en el tiempo, se cumple en la plenitud de los tiempos y se actualiza hoy, gracias al Espíritu Santo. Y esas grandes etapas de la historia de la salvación tienen una unidad: Cristo Jesús. Son cristocéntricas. Vamos a verlas rápidamente. Primera gran etapa: en el paraíso, con el pecado, se tiene necesidad de que el descendiente de la mujer aplaste la cabeza del enemigo. Por eso llamamos esta etapa necesidad de Cristo. Segunda etapa, en marcha hacia Cristo. Desde Abraham hasta el precursor Juan el Bautista, se va desarrollando este plan de Dios y le vamos a llamar precisamente así, en marcha hacia Cristo. Tercera etapa, Cristo Jesús, Salvador y Señor, que llegue en la plenitud de los tiempos. Cristo Jesús, la etapa central, el núcleo de donde parte toda la historia. Cuarta etapa, desde Pentecostés, por Cristo, con Él y en Él. Y después, la que estamos viviendo todavía el día de hoy, esperando la segunda gloriosa venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Estamos en la espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las 5 grandes etapas unidas por un canal, por un centro, por una columna vertebral que es Cristo Jesús. También tu historia está unida, todas esas grandes etapas que tú has vivido, por ese mismo canal, por esa misma columna vertebral, por esa savia que se llama Cristo Jesús. La Biblia tiene 2 grandes partes, bien conocidas, lo digo rápido porque ya lo sabemos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que van en cierta unidad, pero después va a haber un rompimiento del Nuevo Testamento hacia el Antiguo. Ciertamente, dice el Concilio Vaticano II, que el Nuevo Testamento ya estaba latente en el Antiguo, pero que también el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo, lo dice la Dei Verbum. Nosotros somos conscientes de eso, pero también aceptamos que hay una diferencia, que no es una diferencia de grado, es una diferencia de naturaleza. Por eso voy a entrar ahora a las grandes diferencias, a veces hasta oposiciones, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Son 10 las que yo voy a enumerar. Primera, en el Antiguo Testamento te tenías que purificar para acercarte a Dios, que es santo, santo, santo. Y hay de ti, si te acercas al arca y la tocas, podría ser fulminado por la justicia divina porque eres pecador. Primero purifícate, abluciones. Límpiate, lávate, tú mismo. Se escucha mucha interferencia y no dejan escuchar el mensaje. Ay, porfa.
Ya no se escuchó, hermanos. Ahorita lo arregla Arturo. Sí, de hecho ya, por eso hice pausa. Es que como estaba corriendo el video tenía que salirme, pausar tantito. Bueno, continuamos entonces. Autopurificación. Eso es el Antiguo Testamento. Son 10 las que yo voy a enumerar. No avanzó el video. ¿No se oye? No, hijo, está Ok, pausado. déjame. Sí. Yo ya no escuché desde las necesidades, desde Quedó la en la, necesidad de Cristo en marcha hacia Jesús, ahí ya se empezó a oír mucho ruido y ya no se oyó bien. Necesidades de Cristo en marcha hacia Jesús. vamos a orar, hermanos, para que la comunicación no sea interrumpida. Claro que sí. Es santo, santo, santo. Y hay de ti, si te acercas al arca y la tocas, podría ser fulminado por la justicia divina porque eres pecador. Primero purifícate, abluciones, límpiate, lávate, tú mismo. Autopurificación, eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, al contrario, no te purifiques para acercarte a Dios. Acércate a Dios para que Él te purifique. Acércate como estás. Él ha enviado a su Hijo no a los justos, sino a los pecadores. Segundo, el Antiguo Testamento está centrado en la antigua alianza y la ley. El Nuevo Testamento está centrado en la nueva alianza, nueva y eterna alianza. En el Antiguo Testamento la alianza conlleva con la ley, y esa ley es como una tenaza, que si no te agarra de un lado, te agarra del otro. Porque si la cumples, te glorías en ti mismo. Y si no la cumples, tú te autocondenas. Esa era la etapa de la ley. En el Nuevo Testamento se llama la ley del Espíritu, que no es que tú la cumplas o que sea otra nueva edición de la antigua ley, no. Es el mismo Espíritu Santo quien cumple la ley en ti, por ti y contigo. ¿Por qué? Porque Él te da el querer y el obrar según su voluntad. Tercero, el pecado. El pecado en el Antiguo Testamento es transgredir una ley escrita en tablas de piedra. Te relacionas con una piedra y haces tu examen de conciencia delante de unos estatutos, de unos mandamientos. En el Nuevo Testamento el pecado es otra cosa. El pecado es traicionar a alguien que te ama. Es diferente. Muy distinto el Antiguo del Nuevo Testamento. Y yo te pregunto, ¿tú dónde estás? Cuando vas al sacramento de la reconciliación, ¿dónde está el acento? ¿En que violaste un mandamiento escrito en tablas de piedra? ¿O en que traicionaste a aquel que te amó y se entregó por ti? Siguiente. En el Antiguo Testamento, la voluntad de Dios. Hay que cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es? La ley, los mandamientos, las prescripciones. Y ay de ti si no lo cumples, te espera el castigo, la destrucción de Jerusalén, etc. En el Antiguo Testamento tienes que cumplir la ley. En el Nuevo Testamento
El objetivo no es ese. El objetivo es que seas feliz. Pero feliz con este criterio, que hay más alegría en dar que en recibir. Muy diferente. Y yo me sigo preguntando, pero te lo cuestiono también a ti. ¿Tú ya pasaste al Nuevo Testamento? Siguiente. En el Antiguo Testamento, Dios es creador, sabio, poderoso, trascendente, santo. Sí. En el Nuevo también, pero hay un elemento nuevo también. Es Abba, es papá. Papi, papito, amoroso, misericordioso. ¿Cuál es tu relación con Dios? Sí, es santo. Sí, santificado sea tu nombre, rezamos en el Padre Nuestro. Pero te sientas en las piernas de tu papito para recibir el cariño y el amor. Por eso en el Antiguo Testamento, este es el siguiente punto. En el siguiente punto del Antiguo Testamento, el primer mandamiento es amar a Dios. No lo dice así exactamente lo que yo voy a repetir, pero en el Nuevo Testamento el primer mandamiento es: déjate amar por Dios. Déjate abrazar por Dios. Déjate, oveja, encontrar por Dios. Déjate amar. Deja que no te pague salario, sino que dependas de su misericordia. ¿Ya pasaste al Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, por un hombre viene el pecado. En el Nuevo Testamento, por un hombre viene la salvación. En el Antiguo Testamento, la oración central es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es Dios uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios. Ya habíamos dicho en el Nuevo Testamento es déjate amar por Él. Pero en el Nuevo Testamento hay una nueva perspectiva. Es adorar en espíritu y en verdad. Generalmente nosotros pedimos, a veces agradecemos, pero la verdadera adoración que Dios quiere y que el Padre busca es adorar en espíritu y en verdad. Ese es el Nuevo Testamento. Por último, el Antiguo Testamento tenía un rito que culmina con Juan Bautista, lo que llamamos el bautismo de Juan. Un bautismo de Juan que no daba Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento hay también un rito inicial que se llama el bautismo de Jesús, que se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que da Espíritu Santo, produce, te llena de Espíritu Santo para que vivas la nueva vida. Bien, vemos las diferencias. Tú las notas en tu vida. Porque la Biblia es para vivirse. Sí, la podemos conocer, estudiar, pero lo esencial es vivir la palabra. Seguimos adelante. El mensaje de la Biblia está consignado en 3 idiomas. El hebreo, su hermano gemelo, el arameo, y el griego. El hebreo es una lengua muy rica. El diccionario del hebreo es muy grueso, porque hay muchos términos. Pero lo que más importa del hebreo son los modos verbales. Hay 7 modos verbales. El kal, jifil, jofal, poel, jofal, jipael, nifal, etc. Yo solamente me quiero fijar hoy en uno de ellos, el nifal, que es un causativo. Que cuando el pueblo salió de Egipto y llega a la tierra prometida, toda esa acción está en el modo jifil, que es un modo causativo. No salí de la esclavitud, Dios me hizo salir de la esclavitud. No camino a la tierra prometida, Dios me lleva a la tierra prometida. Y todo es obra y gracia de Dios en tu vida. Él es el protagonista. No que seas tú tampoco pasivo, no es eso. Lo único que te estoy diciendo,
Dios es el protagonista de esa etapa. Y por eso está escrito en este modo causativo que se llama Jifil. Te pregunto, y cuando te pregunto, me lo pregunto yo también a mí. ¿Tu vida está escrito en modo Jifil? ¿Dios es el protagonista de tu vida, de tu ministerio, de tu vocación, de tu misión? ¿Es Jifil? ¿O es el modo Cal, el activo, donde tú eres el protagonista? Tú sabrás. Siguiente punto, de esto que estamos viendo, de este mosaico maravilloso de la palabra de Dios consignada en las Sagradas Escrituras, que hay que tener en cuenta, que son los géneros literarios, es decir, diversas formas de expresarse, de comunicar un mensaje. Y hay que saber cuál género literario está usando un autor para poder entender a ese autor. No me detengo en esto porque después vamos a regresar a este punto. Hoy solamente te digo que hay 3 versiones de la Biblia, pero subrayo, la Biblia es una. Solo que está la versión hebrea, está la versión protestante o evangélica y está la versión católica. La versión hebrea, después del concilio de Jamnia que hicieron hacia el año 100, se definieron cuáles eran los libros inspirados. Y según ese congreso, los libros inspirados, según la Biblia hebrea, son 24. ¿Qué no son 39? Sí, son 39. Lo que pasa es que ellos lo resumieron en 24 porque 24 son las letras del alefato hebreo. Alefato es lo mismo que alfabeto. Abecedario, alfabeto y alefato es exactamente lo mismo. Y si desdoblas uno de ellos, que son los profetas, pues ya por eso contamos con 39 libros. Esa es la Biblia hebrea. Vamos a la Biblia evangélica, que no me gusta llamarla protestante. La Biblia hebrea, y yo tengo aquí la Reina Valera en español, que es la más famosa y distribuida. La King James en otros idiomas es la más conocida. Ellos tomaron el canon palestinense que sigue el canon de los hebreos, es decir, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces 39 y 27 nos dan los 66 libros que contiene la Biblia evangélica. Vamos ahora a la Biblia católica. La Biblia católica toma la versión de la diáspora, que Trento determinó cuáles eran estos libros. Es la misma de los hebreos, la misma de los evangélicos, más 7 libros que le llamamos los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que son Judith, Baruch, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico y los 2 de los Macabeos. Y así tenemos nosotros entonces un total de 73 libros. ¿Cuál es la mejor versión? ¿Cuál es la más catalogada? ¿Por qué nos peleamos entre hermanos? Mi Biblia es mejor que la tuya. No, la Biblia es una. ¿Quieres saber cuál es la mejor versión de la Biblia? La tuya. La que tú lees, la que tú estudias, la que tú memorizas, la que tú amas, la que tú vives y la que tú predicas. Esa es la mejor versión de la Biblia. Y mejor te voy a cuestionar, ¿cuántos libros tiene tu Biblia? A tu Biblia le faltan los libros que tú no has leído. A tu Biblia le faltan los libros que tú no predicas, que tú no vives, que tú no memorizas, que tú no tienes en tu corazón. Esa es la mejor de la Biblia, la tuya. No la compares con otras versiones. ¿Por qué? Porque la Biblia es una. Seguimos adelante. En este
camino de buscar, en admirar esta maravilla, obra maestra del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios consignada en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. Toda escritura ha sido inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y es por eso que la consideramos nosotros hoy la obra maestra del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y siendo obra divina, que también es obra humana, pero siendo obra divina, ¿tiene errores? ¿Tiene errores de las ciencias humanas de una universidad? Podemos decir que sí, porque en el libro de Levítico, la Biblia afirma que la liebre es un rumiante. No, eso no va. En el libro de Job, en el capítulo 9:6, dice que la tierra está sostenida por columnas. Jamás se imaginaron que estuviera flotando en el espacio, pero eran concepciones de su tiempo. La Biblia no se compromete en decir la verdad de todas las ciencias, solo se compromete en un aspecto: decir la verdad en lo referente a nuestra salvación. Salvación que tiene 3 pilares: el designio amoroso y sabio de Dios, la realización en Cristo Jesús con su muerte, resurrección y glorificación, y la actualización gracias al poder del Espíritu Santo. Bien, aquí tenemos entonces este maravilloso mosaico que tiene unidad, que tiene diversidad, pero que también tiene puntos opuestos. Estoy tan emocionado con este tema que ya me tomé mucho tiempo y por lo tanto lo que sigue lo voy a resumir de una forma muy sintética. De todas maneras te voy a entregar el material para que tú lo tengas escrito y lo puedas consultar. Yo solamente daré los títulos, ninguna explicación, esa la vas a encontrar en el material anexo. Vamos a sacarle una radiografía a la palabra de Dios. Y en esa radiografía vamos a ver qué dice la palabra de Dios. No qué decimos nosotros de la palabra, sino qué dice la palabra. Vamos a dejarla hablar. ¿Qué es la palabra y qué hace la palabra? Primero comenzamos. La Biblia misma me presenta 7 imágenes con 7 sustantivos de qué es la palabra de Dios. Los vemos rápidamente, solo digo el título. Ustedes consultarán después en el anexo el texto bíblico y la explicación. ¿Qué es? Antorcha, lámpara para mis pasos, es tu palabra. Segundo, espada para la batalla que destruye los ídolos. Tercero, martillo que quebranta. Cuarto, agua que vivifica. Quinto, dulce miel para la vida. Sexto, semilla que fecunda. Y séptimo, alimento. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, ¿qué hace? Ya vimos que es con 7 sustantivos. Ahora vamos a ver qué hace con 7 verbos. ¿Qué haces tú, palabra de Dios? La palabra de Dios crea, es creadora. Por la palabra se crean todas las cosas. Segundo, la palabra separa el trigo de la cizaña. Tercero, la palabra salva, cura y purifica. La palabra, ustedes están limpios gracias a la palabra que han escuchado, dice Jesús. Produce fe y conversión, porque la fe viene de la escucha de la palabra de Dios. La fe promete al Espíritu Santo. Y cuando se predica la palabra como en casa de Cornelio, irrumpe el Espíritu Santo. Y por último, la palabra de Dios crea la comunidad. La obra de la comunidad no es una organización no lucrativa, no. Es obra del Espíritu Santo gracias a la palabra que es fecunda. Por eso esta palabra ha sido valorada. Y vamos a ver cómo ha sido valorada. Valorada primero por Jesús, que dice que es espíritu y que es vida.
Juan 6:63. Pedro, que dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pablo, que dice que la palabra de Dios es eficaz y viva. ¿Y yo qué digo? Que la palabra de Dios es mi vida. Es como yo la valoro. Me preguntaban en Costa Rica cuál es mi secreto, porque yo había dado el tema del secreto de Pablo en su evangelización, y el director me preguntó, ¿y tu secreto, Pepe Prado, cuál es? Yo no le respondí con palabras, solamente levanté la palabra y dije, este es mi secreto. La iglesia, dice el Vaticano II, es un sueño, porque todavía no es realidad. Pero en fin, el que sueña puede un día llegar a ser realidad su sueño. Dice el Vaticano II desde hace 50 años, la iglesia siempre ha venerado al igual las Sagradas Escrituras que el cuerpo del Señor en las especies consagradas. Al igual, al igual. ¿Y tú? ¿Tú valoras así la palabra? ¿La quieres así? ¿La respetas? ¿La atiendes? Por eso yo creo que la palabra todavía no tiene carta de ciudadanía en mi iglesia católica. Si yo voy en un avión y veo gente leyendo la Biblia, ¿son católicos? Si en la calle un domingo veo unas personas que llevan su Biblia bajo el brazo, ¿son católicos que van a misa? Te lo dejo a ti como un desafío. ¿Cuánto valoras la palabra de Dios? Tanto así valoras tú al Espíritu Santo. Podría darles un banquete, pero es tan abundante que mejor se los voy a dar en el anexo, que es el que llamo Rosario Bíblico, que van a ser 7 misterios y con 7 cuentas cada misterio, donde simplemente voy a enumerar los misterios ahora. El primer misterio son los 7 profecías mesiánicas que encontramos en la Biblia. Desde la primera, el protoevangelio en el Génesis, hasta la plenitud de los tiempos. Segundo misterio, 7 protagonistas bíblicos, los principales personajes que aparecen en la Biblia. Tercer misterio, las bendiciones de Israel que San Pablo nos habla en Romanos 9, versículos 4 y 5. Cuarto misterio, los 7 yo soy de Jesús en el relato de Juan. Quinto misterio, los 7 milagros de Jesús en el Evangelio de San Juan. Sexto misterio, las 7 palabras de la cruz que resumen toda la predicación de Jesús. Y el último, séptimo misterio, los 7 personajes que han sido empapados y seducidos por la palabra de Dios. ¿Quiénes son? No te los voy a decir para crear la curiosidad. Voy a terminar así de rápido para crear tu curiosidad, tu interés y que tú entres al anexo, pensando que la Biblia es como un gran castillo que tiene patios, que tiene puertas, cerrojos y que necesitamos llaves para entrar en esa intimidad de la palabra de Dios. ¿Qué son las llaves para interpretar la Biblia? Las voy a decir muy breve, tú puedes entrar después para buscarlas y encontrar el desarrollo. Primera llave es, lo importante de la Biblia no es lo que dice, sino lo que quiere decir. Es como un iceberg en el océano que solo se ve una parte en la superficie y otras partes, 9 décimas, quedan ocultas. Segunda llave, ya lo dije desde antes y ahora solo lo repito. La segunda llave de interpretación de la Biblia es que es cristocéntrica. Jesús es el centro, desde la primera página, el alfa, hasta la última página, el omega. Tercera llave, solamente con el Espíritu Santo se puede interpretar la palabra. No por un título, no por un estudio, solo aquellos que han sido tocados por el Espíritu Santo pueden interpretar la palabra de Dios. Llave 4. Para interpretar la Biblia, el mensaje es progresivo. Se va desarrollando poco a poco. Y tú no puedes tomar
una página del Antiguo Testamento de manera absoluta. Es más, ni siquiera del Nuevo Testamento. Tienes que ir a todo lo que se llama la analogía de la fe para entender el mensaje completo de la palabra de Dios. El mensaje es progresivo. Quinta llave, el centro del mensaje, porque tenemos muchos mensajes en la Biblia, de historia, de geografía, hasta de medicina, pero el centro es la salvación. Le ponemos una lupa a la salvación porque es el tema central de la palabra de Dios. Siguiente 6, que ya lo dije un poco cuando dije que es progresiva en el tiempo. También es progresiva como una cebolla que vas descubriendo capa a capa, una tras otra. Siguiente, atención con esta, porque hay que tener en cuenta lo que se llama el contexto, porque una frase fuera de contexto es un pretexto para hacer decir en la Biblia lo que tú quieres, no lo que ella quiere decir, porque hasta podemos decir, la Biblia dice Dios no existe. Sí, pero hay que ver el contexto. Dice el insensato en su corazón, Dios no existe. Es muy diferente. No me detengo más porque no, cuestión de tiempo. Siguiente, el tema de la Biblia depende a quién le es enviado. Si es a los judíos, si es a los paganos, ¿sí? Si es alguien ya bautizado, si es alguien que está en proceso de conversión. Eso determina el mensaje y hay que tenerlo en cuenta. Por eso el mensaje de Santiago, que escribe a una comunidad cristiana, es diferente del mensaje de la fe de Pablo, que escribe a los no creyentes. Bien, con esto ya voy a terminar entonces. Tener en cuenta los géneros literarios, tener en cuenta que la Biblia es palabra de Dios y palabra humana al mismo tiempo. Y por último, te digo lo siguiente: rumiar las escrituras. Hay animales, los rumiantes, que se dice que tienen 4, 5, hasta 7 estómagos. Tú tienes 7 estómagos para rumiar la escritura. ¿Cuáles son esos 7 estómagos para rumiar las escrituras? Y que le des una vuelta, otra vuelta y otra vuelta más. Voy a decirlos así rápidamente. Primer estómago, la palabra se lee. Segundo, la palabra se escucha. Tercero, la palabra se ora. Cuarto estómago, la palabra se memoriza. Siguiente, la palabra se vive, la palabra se proclama. ¿Has rumiado las escrituras en estos 5 estómagos? Porque la Biblia se escribió para ti. Dice San Pablo a Timoteo, todo lo que te he dicho es para ti, Timoteo, y Dios te va a dar la sabiduría para que lo entiendas. Tú eres una carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el mismo Espíritu Santo. Y si dije que la Sagrada Escritura es la obra maestra del Espíritu Santo, tú eres una maravilla. Lee el Salmo 8. Por la obra y gracia del Espíritu Santo. Amén.